Crean contexto. Tú dame contexto que ya opero yo. Es algo que podría muy bien decir cualquier trader de éxito. Contexto, la capacidad de relativizar la información y disponerla en un conjunto ordenado y adecuadamente ponderado. El elemento definitivo del éxito. Bien, no es el elemento, es otro de los elementos, pero es tan importante que merece ser destacado y por esto lo hemos dejado para el final. Soy Vicens Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de trading de futuros. En nuestra escuela preparamos a nuestros alumnos para aprender a detectar oportunidades de inversión y a explotarlas adecuadamente. Detectar estas oportunidades depende del conocimiento analítico, que es el que permite leer qué está haciendo el precio y deducir las intenciones de los traders institucionales y los grandes operadores. Y explotar adecuadamente estas oportunidades depende de la habilidad de hacer lo correcto, de no responder con miedo ni con improvisación, sino de aplicar un plan sensato. En esta serie hemos visto que los traders altamente efectivos piensan en probabilidades y con ello se libran de la trampa mental de predecir lo impredecible. Esta comprensión va de la mano de la disciplina, ya que para que una ventaja estadística haga su aparición, nosotros debemos asegurarnos de ejecutar nuestro trabajo de una forma muy específica. La disciplina es pues la capacidad de aplicar nuestro trading plan de tal manera que exprese esa ventaja. Para que esta aplicación disciplinada sea posible, el trader debe manejar sus respuestas emocionales. No puede tomar decisiones de forma impulsiva, improvisada, vengativa. No puede operar ni desde el miedo ni desde la arrogancia. Esa gestión emocional es fruto de haber trabajado sobre uno mismo. Hemos visto en la serie que los traders altamente efectivos no se limitaban a trabajar sobre el mercado, sino que ponían también su foco de atención en ellos mismos, en sus limitantes, en sus puntos débiles. Al fin y al cabo son ellos los que pilotan la nave y deben ser la mejor versión de sí mismos. Ese trabajo en ellos mismos les permite desarrollar la capacidad de manejar sus respuestas emocionales, no de eliminarlas, ni de reprimirlas, ni de obviarlas, sino de comprender cuál es su influencia en el trading y cómo hacer que jueguen a su favor y no en su contra. Vimos también que estos traders de éxito se centraban en el proceso que les lleva a los resultados y no en los resultados. Si mantenemos la vista puesta en lo que ganamos, podemos dejar de ver lo que hace que ganemos. Si nos mantenemos centrados en aquello que produce nuestros resultados, los resultados serán la consecuencia lógica de un trabajo bien hecho. Y en el anterior vídeo comentamos que estos operadores habían desarrollado la habilidad de ser flexibles, que por un lado eran disciplinados y no improvisaban, pero por el otro eran suficientemente hábiles como para no obcecarse con el mercado, que no se limitaban a ejecutar de forma ciega, sino que mantenían el pulso a la acción del precio e incorporaban a su proceso de toma de decisiones la nueva información que iba generando el precio. Este conjunto de hábitos, integrados en un comportamiento sistematizado, produce muy buenos resultados en el mercado y puede ser un punto de partida para un trabajo sistemático en ti mismo si tu deseo es perfeccionar tu operativa. En nuestra escuela nos aseguramos de que nuestros alumnos los interioricen, los desarrollen y los integren en su día a día porque sabemos cuán importantes son. Hoy cerraremos esta serie con un último hábito: la creación de contexto. Es fácil sobreponderar algunos aspectos informativos y es más complejo crear visión de conjunto. Cuando un trader está en proceso de desarrollar e incorporar una distinción técnica nueva a su caja de herramientas, suele pasar por una fase en la que un aspecto individual de su conocimiento toma un papel principal. Si ha aprendido a identificar, por ejemplo, divergencias de volumen, a continuación su operativa pivota alrededor de ese elemento, parece que sea la clave del éxito. Pero el éxito no depende de un elemento aislado. Si hay divergencia de volumen en una área que no es relevante, debe utilizar esa información, igual que lo haría si la divergencia apareciera en una zona de desequilibrio. Si lo que ha aprendido a identificar son los test de oferta y demanda, suele centrarse en ese aspecto individual cuando opera. El precio retrocede y el volumen disminuye. Ahí tiene lo que le hacía falta. Pero no es tan fácil. Por lo general, no debemos reducir nuestra participación a elementos aislados, por más bien definidos que estén. El trader debe pasar de ver la acción del precio como un conjunto individual de elementos a conceptualizarla como un único movimiento,
una única historia. No es una divergencia de volumen o un test de demanda lo que indican señal, sino la creación de contexto, el cómo esa información encaja con la información que nos da un gráfico mayor, con la información sobre la zona en la que el precio se encuentra, con su estructura, con el comportamiento del volumen, la información en un gráfico menor, los procesos manipulativos anteriores, la hora del día, la relación entre el precio actual y el precio de apertura de la sesión. La historia es algo más que el conjunto de elementos individuales. Es la conjunción ordenada y suave de dichos elementos en una narrativa robusta y autoevidente. No tomamos posiciones porque tengamos un indicador que nos indique cortos o largos. No lo hacemos porque el precio haya roto el último mínimo o el último máximo, o porque haya cambiado la estructura o estemos retesteando un nivel de soporte o de resistencia. Estos elementos, de forma aislada, tienen un valor relativo. Nosotros queremos aunarlos todos en la misma historia, porque de hecho todos ellos son lo mismo, Advaita, no dos. No son elementos aislados que digan cosas diferentes, explican lo mismo. El mercado es el mismo independientemente de que un indicador señale sobre compra y otro sobre venta. La verdad última es el mercado. La información que derivamos del mercado son representaciones de esa verdad. Lo que manda es el mercado, no un elemento aislado y parcial de ese mercado. Cuando un trader está en fase de desarrollo técnico, suele sobreponderar el último elemento que ha aprendido. Un trader altamente efectivo lo es en la medida en que puede aunar toda la información del mercado, incluida aquella que es aparentemente contradictoria, en una misma narrativa. Cuando es capaz de crear contexto, adquiere un nivel de confianza que lo cambia todo. Tú dame contexto, que yo opero. El mercado está hablando y tú escuchas. Y lo que explica es lo que está haciendo y lo que se propone hacer. He llegado aquí desde una zona de compra encubierta, las posiciones vendidas han cambiado de mano y los traders institucionales son ahora los titulares de esos contratos que han comprado a un precio medio muy inferior al actual. Para que realicen sus ganancias deben vender dichos contratos a otros participantes que estén dispuestos a comprarlos a un precio mayor. Para que esto suceda deben crear la ilusión de que el mercado seguirá yendo al alza. Si los participantes que están fuera del mercado creyeran lo contrario, no comprarían y los profesionales no tendrían la contrapartida necesaria para soltar sus posiciones con un beneficio. Así que deben asegurarse de hacer ver que el mercado seguirá al alza. Ese lugar al que me dirijo es una zona excelente para crear esa ilusión y la forma en la que debo acercarme ahí tiene que ser acelerada, rápida, brusca. De esta manera despertaré en la mente del público el comportamiento impulsivo, el miedo a perderse una oportunidad y quedar fuera del mercado. El mercado está hablando y tú escuchas y actúas con esa comprensión. Si el mercado debe soltar las posiciones profesionales compradas y debe hacerlo en una zona, en un momento y de una forma adecuada, ¿cómo puede eso apoyar tu propio proceso de toma de decisiones? Crear contexto quiere decir desarrollar la habilidad de ponderar la información multifactorial que nos da el precio y el volumen para aprovecharla a nuestro favor. Y es algo que debes aprender a hacer. Si sigues en el camino del pensamiento fragmentado, si crees que tu éxito depende de lo que te diga un oscilador, un movimiento, una estructura, una media, un cierre, de forma aislada, sigues en un nivel de desarrollo insuficiente. Algunas veces ganarás y otras perderás, pero no serás capaz de posicionarte constantemente al lado del movimiento más probable y te frustrarás. En ese caso, debes aprender a escuchar. El mercado está hablando. Deseo que esta serie te sirva de inspiración y que encuentres algunas líneas de trabajo en las que profundizar. Si quieres que te acompañemos en este proceso, ponte en contacto con nosotros y cuéntanos con qué retos te enfrentas. Tu camino es único, igual que lo son tus talentos, pero las claves de la consistencia son universales. No sabemos si lo que ofrecemos en trading de futuros es lo que necesitas, pero estaremos encantados de averiguarlo. Nos vemos en el mercado.